Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que quiero hacer es agradecer muy sinceramente al presidente del Ateneo, a Jesús Ambel, y a Socorro Roble, la coordinadora de la sección feminismo del Ateneo, la receptividad que mostraron por digamos, incluir esta actividad, esta conferencia, en la sección, en el ciclo Debate Feminista. Somos conscientes, lo es Jesús, lo es Socorro, porque cuando hablamos ella y yo para, digamos, darle forma un poco a este ciclo de 2 conferencias que se van a desarrollar sobre el tema de la prostitución, éramos conscientes todos de que era un tema difícil, de que es un tema muy complejo, y muy polémico además. La respuesta que debe dar el derecho al problema de la prostitución es un tema que tiene detrás, en el que subyace un amplísimo, hondo, polémico y confrontado debate social de la sociedad en general, y también un debate dentro del movimiento feminista. Por tanto, todos éramos conscientes de que era un tema difícil, ¿no? Pero la dificultad no debe de arredrarnos para entrar a fondo en el análisis de cuestiones difíciles y polémicas, ¿no? Y yo creo que el Ateneo es el lugar ideal para abordar estos análisis. Y lo es porque es tradicionalmente, lo ha sido siempre históricamente, los Ateneos, foros de análisis desde la discrepancia y desde el respeto. Por tanto, me siento enormemente satisfecha, muy contenta de que hayamos empezado hoy con esta actividad, con esta conferencia sobre la regulación de la prostitución, que irá seguida de una próxima conferencia el día 22 de marzo, en la que se abordará los fundamentos del otro modelo, digamos, confrontado con el que vamos a tratar hoy, el otro modelo de, digamos, del abordaje jurídico de la prostitución, que es el modelo abolicionista, ¿no? Por tanto, ya he anticipado un poco cómo se configura el debate social que subyace al debate jurídico, ¿no? Ese debate se ha polarizado en torno a dos modelos distintos, a 2 modelos contrapuestos y 2 modelos confrontados. El modelo abolicionista se basa, dicho muy resumidamente, porque yo lo que voy a hacer es simplemente una introducción, se basa en por supuesto, de partida, la prohibición y la penalización de la trata y de la explotación sexual, y también la penalización, la prohibición y penalización de la prostitución no forzada. Por el contrario, o como contraposición, el modelo regulativo se basa en unos postulados: la prohibición legal y la sanción punitiva de la trata y de la explotación sexual derivada de la trata, pero como complemento la regulación de la prostitución no forzada, articulando un sistema de derechos de protección social de las mujeres prostitutas. Ese doble modelo, esos 2 modelos, esas 2 posturas, no tienen, curiosamente, una traducción, una correlación o traslación al debate ideológico derecha-izquierda, porque en las posiciones conservadoras de partidos conservadores de derecha hay posturas, digamos, sensibilidades abolicionistas y algunas posturas regulacionistas, menos,
y dentro de partidos progresistas, partidos políticos me refiero, progresistas de izquierda, también digamos, se debaten, hay sensibilidades digamos, contrapuestas, ¿no? Respecto a estos dos modelos. Por tanto, el debate está servido. Por otra parte, también aportar simplemente una última idea, y es el posicionamiento que ya han adoptado algunos países, algunos estados, respecto a esta opción, a esta respuesta jurídica ante la prostitución, que se han alineado en torno a estos dos modelos que he comentado. Por una parte está el llamado modelo nórdico, en donde hay países como Suecia, Noruega, Finlandia, pero también algún otro país centroeuropeo, Irlanda, que se han posicionado en el modelo abolicionista, y por otra parte otros países, Alemania, Holanda, Dinamarca, Nueva Zelanda, digamos, han adoptado el modelo regulacionista de articulación de derechos, ¿no? Regulacionista de la prostitución no forzada y reconocimiento de derechos. ¿Vale? Bueno, pues para hablarnos de este segundo modelo, del modelo regulativo o de articulación de derechos, hoy ha tenido la enorme generosidad de participar, de colaborar con el Ateneo, mi compañera Sofía Olarte Encabo. El próximo jueves nos hará una aportación de los argumentos y los fundamentos del modelo abolicionista la también profesora académica Rosa Cobo. Bueno, yo presento a Sofía, bueno, desde el punto de vista académico profesional, su currículum es un currículum brillante y además su aproximación al tema de la prostitución viene desde posturas investigadoras mucho más amplias. Sofía viene trabajando desde el año 2014 como investigadora principal en un proyecto I+D sobre zonas grises de la esclavitud femenina, prostitución, servidumbre doméstica y trabajo de niñas. En el marco de ese proyecto de investigación, en la que fue investigadora principal, se hizo una publicación sobre formas contemporáneas de esclavitud, en la que ella, digamos, aportó no solamente como directora de la publicación, sino que aportó algún capítulo, concretamente un capítulo de ese libro, de esa monografía, titulado El dilema de regular en el ámbito laboral la prostitución libre por cuenta ajena entre adultos. Actualmente es investigadora de otro proyecto I+D del Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre formas contemporáneas de esclavitud, que viene el sucesor del anterior. Entre muchísimas publicaciones en relación con el tema que hoy trata, ha publicado muchos artículos en revistas científicas, voy a citar solamente algunos de ellos. Abuso de autoridad, trato degradante a inferiores y acoso sexual en las Fuerzas Armadas, publicado en la revista de Trabajo y Seguridad Social, ante el dilema de regular la prostitución en España, por qué, para qué y cómo, siguiendo el mismo título que hoy ha propuesto para su charla. Ha también publicado sobre contrato de trabajo y esclavitud en Europa, y también una publicación en temas laborales sobre la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la doctrina del Tribunal de Estrasburgo sobre esclavitud, servidumbre y trabajo forzado, análisis desde una perspectiva laboral. Y más recientemente, en el año 2020, ha publicado también en el boletín de las comisiones de violencia de género e igualdad de jueces y juezas para la democracia, un artículo sobre respuestas transitorias al problema de la prostitución desde una perspectiva laboral. Ha participado además en múltiples cursos formativos de jueces y juezas, y en concreto algunos de ellos organizados por el Consejo General del Poder Judicial y otros por la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia. No quiero, cansaros con más aportaciones del currículum de Sofía, solamente agradecerle para terminar su presentación su, generosa participación y su valentía también por abordar un tema que sabemos que es complicado, que sabemos que es polémico y que estamos seguras que se va a tratar, como no podía ser de otra forma en el Ateneo, desde la discrepancia, pero también desde el respeto. Muchas gracias, Sofía, y adelante.
Sofía, tienes que activar tu audio. Ya lo he activado, gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Rosa por su amabilísima presentación, como siempre, y que se hace desde no solo el compañerismo, porque somos compañeras ya desde hace más de 30 años, creo recordar, y más allá de eso, amigas, o se podría decir, pese a ser compañeras, somos amigas, y hemos mantenido la amistad durante muchos años, ¿no? Por eso, pues, me hacía especial ilusión participar en una iniciativa que ha adoptado Rosa. Quiero ser enormemente respetuosa con el Ateneo como asociación, porque creo que, bueno, primero agradecer que haya tenido a bien el abrir este foro de debate a esta temática, como ha dicho Rosa, bastante delicada y que genera, porque afecta a cosas muy profundas de cada uno de nosotros, de nosotras, como seres humanos. Por lo tanto, es de agradecer, sobre todo en un contexto donde realmente ahora la sensibilidad social inmensamente mayoritaria, creo que todos sabemos cuál es, no hace falta que lo diga, ¿no? Lo vamos a ver ahora. Y quería, aparte de agradecer y situarnos en ese contexto de discrepancia súper conocida, pero a la vez desde el respeto, porque personas que mantenemos posiciones distintas podemos respetarnos perfectamente y tratar de ver algo, porque seguramente algo de razón hay en casi todo, ¿no? De eso voy a tratar yo de disertar esta tarde. No pretendo convencer, mucho menos sobre algo que yo misma no tengo un pleno convencimiento. No sé, yo realmente no creo que se pueda tener una postura absolutamente en un sentido o en otro, porque hay muchos argumentos, es un tema muy complejo realmente conforme más se estudia. Y sí quería decir que si he trabajado en estos temas, la verdad es que en las jornadas que organizó la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, era un contexto realmente minoritario, el de los laboralistas, que tuvimos que participar en la mesa, desde inspectores de trabajo, abogados laboralistas, jueces y el ámbito académico que representé yo, para defender la necesidad de dar una respuesta a esta realidad más allá de la prohibición y la tipificación en el Código Penal. Bien, dicho eso, y por tanto con todo el relativismo que el mismo título de un trabajo que hice, que Rosa ha mencionado, ¿no? Son respuestas transitorias, porque evidentemente todo trabajo que puede comportar degradación del ser humano o pueda comportar cualquier tipo de riesgo más allá de lo razonable, evidentemente uno aspira a que lleguemos a una sociedad donde nadie tenga que desempeñar muchos trabajos. Y a partir de ahí voy a comenzar describiendo cuál es la situación actual que a veces no se conoce. Es decir, cómo está el ordenamiento jurídico posicionado actualmente ahora en España ante la prostitución. Y anticipo que es una respuesta claramente insatisfactoria. Por eso se ha abierto el debate de nuevo sobre qué hacer con la prostitución. No creo que sea por eso, porque la situación jurídica sea más o menos insatisfactoria. Creo sinceramente que es porque el tema ha cambiado su dimensión. En otros momentos la prostitución se ha enfocado como una cuestión de religión, como una cuestión de honestidad, como una cuestión de moralidad, las mujeres honestas y las mujeres deshonestas, y ahora se está enfocando como una cuestión de discriminación o incluso de violencia contra la mujer, en un contexto donde el feminismo se ha empoderado. Realmente podríamos pensar que si ese es el sentimiento de la comunidad, el sentimiento predominante, debería de haber un cierto consenso político, y ya Rosa ha señalado que tenemos al PSOE y al PP juntos en un proyecto de ley regulador de la prostitución, pero claro, regulador abolicionista, todo es regulación, pero regulador abolicionista, consistente, como todo el mundo sabe, en tipificar en el Código Penal
el consumo de prostitución, al consumidor de prostitución. Putero, podríamos emplear esa palabra. Bien, sin embargo, también lo ha dicho Rosa, tenemos a Unidas Podemos, que está dividida. Tenemos a Ada Colau y En Comú Podem, donde están pidiendo, solicitando una regulación con derechos para las personas que trabajan en la prostitución. Y, por supuesto, tenemos a Ciudadanos, que en alarde de su ideología liberal reclama pues, el reconocimiento del derecho a ejercer la prostitución libremente en España. La verdad es que Vox no he visto absolutamente nada, pero las pocas declaraciones de algún líder de Vox se alinean con un catolicismo religioso, digamos, que podría suponer un abolicionismo, pero por otros motivos. Más bien, yo lo he deducido así, aunque tampoco he encontrado un documento más claro. Bien, por tanto, tenemos el mapa político bastante dividido, pero es que el sindical pasa exactamente igual. Tenemos a UGT, que sin fisuras se posiciona en la misma línea que el PSOE y el PP. Tenemos a Comisiones Obreras, que reclama el reconocimiento de derechos laborales para las personas que trabajan en la prostitución. Tenemos a sindicatos de signo anarquista, como es la CGT, que apoya, igual que Comisiones Obreras, su regulación laboral. Y tenemos a la CNT, que está dividida, no tiene posición oficial. Ha habido intentos de constituir un sindicato que se constituyó y que le costó la dimisión forzada a la ministra de Trabajo en aquel momento, el sindicato Otras, y tenemos una asociación empresarial de la alterna y la prostitución, que es el sindicato, el famoso caso Mesalina. Bien, por tanto, un panorama sindical también muy dividido. A nivel internacional también hay un panorama muy dividido. Bueno, ya lo ha explicado Rosa, no voy a entrar, pero sí decir que lo que tienen en común todos los países, abolicionistas o no abolicionistas, es que en todos es un negocio altamente poderoso y rentable. En todos, absolutamente en todos, en unos más que en otros. Y podríamos pensar, bueno, quizá en las dictaduras no exista la prostitución. Bueno, en las dictaduras depende. En China la prostitución está, o no lo sabemos, o parece que está en términos porcentuales más baja que en otros países de Asia, evidentemente, pero en Cuba, que es otra dictadura del mismo signo, la prostitución está muy extendida. Por tanto, es muy difícil reconducir esto a cuestiones o a paradigmas ideológicos en los términos de derechas, izquierdas, liberales, conservadores. Y, bueno, quiero también, en segundo lugar, señalar que, aparte de la situación insatisfactoria que voy a describir ahora mismo, sin detenerme mucho más, concretar que el tema que vamos a abordar aquí no es la prostitución en toda su extensión, la prostitución de niñas, ni la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, ni la explotación forzada, ni la servidumbre, ni la esclavitud sexual, cosa que sí he estudiado. De hecho, he llegado a estudiar esto porque he empezado estudiando las formas contemporáneas de esclavitud. Entonces, el panorama actual, ¿por qué digo que está plagado de contradicciones y de hipocresías? Primero, se distingue entre la prostitución por cuenta propia, es decir, cuando una persona se prostituye y le cobra servicios sexuales a la otra que lo compra, se prostituye por cuenta propia en ese sentido, y tenemos la prostitución por cuenta ajena, es decir, cuando hay un empresario, un empleador que contrata, entre comillas, a una persona para que se prostituya y se lucra de la prostitución ajena, obtiene un beneficio, un lucro de la prostitución de otra. Bien, pues la prostitución por cuenta propia en España se dice, está en una situación de alegalidad. A veces he oído decir que toda la prostitución está en la alegalidad, no es verdad. La prostitución por cuenta propia está en la alegalidad porque no está prohibida por ninguna norma. Es decir, las personas que ejercen la prostitución por cuenta propia pueden incluso darse de alta en Seguridad Social a través de subterfugios como encuadrarse en una actividad que se llama
masajistas o servicios especiales o cosas similares, ¿no? Y además hay que decir que está amparada por el derecho de la Unión Europea, por el Tratado Fundacional, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dentro de la libertad de circulación y establecimiento. Se ha planteado prostitutas por cuenta propia que han ido de países como Polonia o algunos países del este a Alemania, a Holanda, a Bélgica a ejercer la prostitución por cuenta propia, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que no se les puede negar el permiso para establecerse como autónomas o autónomos porque existe un derecho de libre circulación que ampara la prostitución como actividad económica y de hecho se refleja en los sistemas presupuestarios y de medición del PIB europeo como una actividad económica, está registrada. Por tanto, la prostitución en nuestro país por cuenta propia está en la alegalidad en el sentido de que no cuenta con regulación y como no cuenta con regulación, pero tampoco está prohibida, está permitida. Por tanto, si una persona que contrata con otra, que es la prestación de sus servicios sexuales directamente, y luego no le paga, no podría acudir a los tribunales para que le retribuyan, por ejemplo, ¿no? Porque no cuenta con un marco jurídico que lo permita. Como digo, esa es la situación. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, es decir, cuando hay un proxeneta que contrata a personas para que se prostituyan lucrándose de su actividad, tenemos que irnos al Código Penal. El Código Penal, tras su última reforma, bueno, se había reformado en 95, después se volvió a reformar, tipifica tanto la conducta de inducir a otro a la prostitución como el lucrarse de la prostitución ajena, ambas conductas. Y además las va a tipificar tanto si la persona que se prostituye lo hace a partir de una situación de vulnerabilidad o mediante violencia, abuso o situación de necesidad de la víctima. Por tanto, se tipifica el proxenetismo cuando se emplea la violencia, repito, el acoso, la intimidación o el abuso de situación de necesidad. Pero además de eso también se tipifica el proxenetismo cuando no media ningún tipo de violencia, pero sí se explota económicamente la actividad. Y se entiende que hay explotación económica cuando la víctima es vulnerable o cuando, dice el Código Penal, cuando la prostitución se ejercite en condiciones muy gravosas o desproporcionadas o abusivas. Bien, con este artículo que prohíbe la prostitución por cuenta ajena, incriminando evidentemente no a la prostituta, como hicieron los primeros modelos abolicionistas, que era criminalizando a la prostituta o persona que se prostituye, sin embargo, nuestro Código Penal criminaliza al consumidor, al que tiene una organización empresarial, entre comillas, dirigida a obtener un lucro económico de esa prostitución ajena. Pero nos dice que tiene que haber una explotación económica para que se dé el tipo penal y esa explotación económica implica, como he dicho, vulnerabilidad o condiciones excesivamente desproporcionadas o gravosas. Esta última previsión del Código Penal del artículo 187 ha llevado al Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, la Sala Segunda, a considerar que cuando se demuestra que ha habido una prostitución por cuenta ajena pero se ha mantenido, no se trate de una persona vulnerable y no ha tenido lugar un trato, unas condiciones desproporcionadas, tomando como referencia las condiciones laborales en cuanto a salarios, descansos, jornadas, etcétera, etcétera, se considerará que no hay tipo penal. Por eso hay muy pocas condenas por proxenetismo en nuestro país, muy pocas, que se refieran a la prostitución libre entre personas plenamente capaces y adultas cuando no media violencia ni abuso de situación de necesidad y se respeta un nivel de condiciones de ejercicio de esa actividad equiparables a las laborales. Bueno, la paradoja ya empieza. Por una parte, si una actividad es indigna, discriminatoria, es violencia, cuando se ejerce por cuenta propia, no lo es cuando es por cuenta ajena o viceversa, pero es que cuando es por cuenta ajena
Encima, los tribunales no tienden a hacer una interpretación dura del precepto penal, sino todo lo contrario, como acabamos de ver. Nos vamos ahora al ámbito laboral, a la jurisdicción social. El orden social, evidentemente, no puede admitir, y lo ha hecho hace poquito, hace un par de años, en principio no puede admitir la licitud de un contrato de trabajo porque la causa y el objeto del contrato es ilícito porque está en el Código Penal. Por lo tanto, el juez de lo social no va a admitir la licitud de un contrato de trabajo cuyo objeto sea la prostitución ajena, evidente. ¿Qué hace la jurisdicción social? Mucho más fina que la penal, evidentemente. Lo que hace es que el alterne, que es una actividad de atracción de clientes para compañía y tomar copas, es una actividad perfectamente lícita y se puede contratar por cuenta ajena con un contrato laboral a estas personas. Y luego, si después esas personas que han contactado en el local de alterne realizan actividades consideradas prostitución, bueno, pues eso ya forma parte de trabajo por cuenta propia y ahí no entra el proxeneta, por lo cual tampoco se está vulnerando el Código Penal. Así que se ha declarado, no una, sino muchísimas veces, la existencia de una relación laboral en la prestación de servicios de alterne, a unas sabiendas del propio juzgador de que la línea entre alterne y prostitución es más que delgada, ¿no? Por no decir algo más duro. Por tanto, bueno, nos encontramos con que, pero claro, el orden social de la jurisdicción, los jueces de lo social no lo hacen por hipocresía, sino que lo hacen básicamente para poder reconocer el derecho a una indemnización a una persona por un despido improcedente, o para poder reconocer el abono de salarios, o para poder reconocer una pensión de invalidez o una pensión de orfandad, que si no, no podrían. Entonces, consideran que hay relación laboral con una clarísima voluntad de protección, de reconocimiento de derechos a las personas que se han prostituido, no con otra finalidad, o entiendo yo que no por mera hipocresía. Aunque recientemente tanto el TSJ de Madrid como el TSJ de Cataluña han llegado a reconocer abiertamente la existencia de una relación laboral en una bueno, clarísima actividad en la que se demostró la existencia de prostitución, alegando fundamentalmente razones de dignidad y de necesidad de tutela frente a cualquier otra consideración, incluida la discriminación contra las mujeres. Bien, para terminar, digamos, la descripción de la insatisfactoria situación jurídica en la que nos hallamos, llena de, como digo, contradicciones y interpretaciones en fraude de ley, entiendo yo, tendríamos que primero partir de la relevancia económica de la actividad en sí, de empleo directo e indirecto, por supuesto, actividad económica de la que se lucran muchas personas que no contribuyen ni al sistema de seguridad social ni al sistema fiscal. Pero actualmente el debate se ha centrado no ya en términos de, como hasta ahora, el Código Penal tiene un enfoque muy claro que es el de tutelar la libertad sexual de las personas. Y por eso se hace esa interpretación que acabo de decir. Ese enfoque de la libertad sexual de las personas está vinculado, evidentemente, a la dignidad como derecho de autodeterminación personal. Está cediendo paso a un nuevo planteamiento que es la discriminación por razón de género. Bien, así que frente al tema de la dignidad, la libertad individual, la libertad sexual, ahora en el núcleo de la cuestión va a aparecer la cuestión de género. Bien, ¿por qué planteo una regulación y luego qué tipo de regulación? Pues porque la situación actual, como he dicho, está plagada de contradicciones, es insatisfactoria, porque hay una demanda social de una regulación, de responder a esta problemática, porque hay un momento especial que nunca se ha dado de reivindicación de todos los movimientos feministas. También se alega a que es un próspero negocio que ni cotiza ni tributa. Se alega, bueno, que es un mecanismo que facilita la trata de seres humanos y la explotación forzada, también de alguna manera ampara a organizaciones criminales. Entonces, bueno, realmente
parece que es oportuno, que se dan muchos elementos como para plantearse la necesidad de dar una nueva respuesta legal. Yo creo que si se ha planteado en algún momento por algún sector la necesidad de dar una regulación laboral, es por que se plantea, por lo menos yo los documentos que he estado leyendo de comisiones obreras, como una forma de dar derechos a estas personas que ejercen en la prostitución, como digo, de forma plenamente libre a cambio de una retribución. Porque consideran que si pudieran contar con libertad sindical, con sindicatos fuertes que defendieran sus derechos, con el derecho a la negociación colectiva, con derechos de prevención de riesgos laborales, con derechos de seguridad social, etcétera, se llegaría a dignificar a estas personas, no en sí la actividad. También se ha planteado por algún sector penalista porque podría dar transparencia y deslindar los fenómenos que son execrables, la trata, la esclavitud y las organizaciones criminales de otro tipo de actividad que no se puede incluir en el mismo cajón, ¿no? Bien, es verdad que la mercantilización del cuerpo y del sexo es una realidad hoy extendidísima, si fuera solo la prostitución, que el consumo de sexo pagado cada vez se está viendo en cifras, digamos, no solamente es una cuestión de hombres consumidores de sexo, conforme se produce un empoderamiento económico y un empoderamiento social de las mujeres, aumenta el consumo de prostitución por mujeres. Es verdad que la prostitución masculina, de la que se hablará más adelante, creo, en el programa del Ateneo, la prostitución masculina tiene como consumidores también a hombres, pero las mujeres en determinados países se está viendo un avance también del consumo de servicios sexuales de toda índole. Entonces ahora se plantea el por qué está muy claro, cómo regular. Es verdad que se ha hablado del abolicionismo, pero no todos los abolicionismos son iguales. Hay abolicionismos represivos, abolicionismos sociales. Ahora mismo el abolicionismo prohibicionista que se plantea como referente es el modelo nórdico, como ha dicho Rosa, que ha acogido, por ejemplo, Francia, ¿no?, más cerca de nosotros, que tipifica en el Código Penal no solo al proxeneta, sino al consumidor de servicios sexuales a cambio de precio. Ese modelo es el que el Parlamento Europeo ha aprobado por ya 3 resoluciones, claramente al considerar que la prostitución es una causa y consecuencia de la discriminación y la violencia contra la mujer, en resumen. Y también una forma de apoyo a la trata y a la explotación violenta y a las formas violentas de explotación sexual. Bien, ese modelo no es el que han seguido otros países. Ahí tenemos el modelo liberal puro holandés, que realmente la gente dice, bueno, es que en Holanda la prostitución es legal. Bueno, se puede ejercer como una actividad libre, pero sin reconocimiento de derechos laborales, no nos engañemos. El caso de Alemania sí comporta la posibilidad de efectuar contratación laboral, pero la realidad es que después de tantos años que tienen con esta ley que posibilita el contrato laboral de prostitución, dice, bueno, según yo he visto en los últimos datos del Ministerio de Trabajo, dice que el 1% de las personas que ejercen la prostitución en Alemania, el 1% tienen un contrato laboral. Luego parece que no quieren entrar por la vía laboral tampoco. Ahí está y ahí se plantea. Bien, por tanto, un modelo que a efectos de laboralizar y reconocer derechos tampoco ha tenido el efecto esperado, aunque tampoco, también esa misma estadística del Ministerio, no ha contribuido ni al incremento del número de prostitutas o personas que se prostituyen, ni ha contribuido al incremento de la trata ni de las mafias criminales. Es decir, ha tenido un impacto modificador de la realidad mínimo, parece ser. Bueno, al menos es lo que yo he leído. Bien, y a la hora de abordar el cómo regularlo, más allá de reformar el Código Penal, que es una opción abolicionista, retocar el Código Penal, yo sinceramente creo que eso no va a acabar con el problema, es mi opinión.
entiendo que hay que partir del marco internacional y en el marco internacional es muy llamativo que tenemos que respetar el derecho de la Unión Europea y la Unión Europea, mientras no haya un cambio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ampara, y por tanto el derecho de la Unión Europea ampara la prostitución por cuenta propia como una actividad económica, punto. Ahí tenemos el primer escollo que por más que diga el Parlamento Europeo, que es un modelo, que es claramente, mayoritariamente abolicionista, al estilo sueco, o sea, abolicionista en el sentido de incriminar al consumidor de prostitución. Pese a ello, la prostitución por cuenta propia parece que quedaría amparada por el derecho de la Unión Europea. A nivel internacional, el único tratado internacional que prohíbe la prostitución por cuenta ajena es un convenio de 1950, el Tratado de Lex Access, que es un convenio que, además de prohibir la trata, prohíbe el proxenetismo de todo tipo, locativo, directamente explotador, es decir, es amplísimo. Pues bien, en el caso del convenio de Lex Access tampoco se prohíbe la prostitución por cuenta propia, solamente el proxenetismo, es decir, cuando es por cuenta ajena. Y la OIT, curiosamente, la Organización Internacional del Trabajo, no se ha posicionado sobre este tema. Es más, hay un informe que reconoce la necesidad, porque los países son muy distintos en las distintas zonas del mundo, reconoce la necesidad de reconocer la importancia económica, es lo único que dice en algún informe, y en el último convenio que se ha aprobado en la OIT, que España va a ratificar, el 190, sobre violencia en el trabajo, y acoso y violencia en el trabajo, no se ha incluido la prostitución como una forma de violencia ni de acoso en el trabajo, bueno, de violencia en el trabajo. Por tanto, bueno, en el panorama internacional no nos encontramos con ninguna norma que nos aboque a un modelo o a otro, más allá de que el Parlamento Europeo evidentemente está muy posicionado en el sentido de que acabo de señalar. En cuanto al marco constitucional, podríamos mencionar muchos artículos que podrían relacionarse o que están en la base de la cuestión que analizamos. Por ejemplo, el 1.1 de la Constitución, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad son los sustentos de nuestro orden político y de la paz social. El artículo 15, el derecho a la integridad física y moral de las personas. El artículo 35, el derecho a la libre elección de profesión u oficio. El artículo 38, la libertad de empresa. El artículo 14, evidentemente, lo he dejado para el final, la no discriminación. Bien, como vemos, con la Constitución se puede invocar para muchas cosas y en muchos sentidos. Y esto es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se ha referido solo en una ocasión a la tipificación en el Código Penal de delitos relacionados con la prostitución. Y lo hizo en 1996, después de la reforma del Código Penal en el 95, la sentencia 129/1996. Y en esa sentencia el Tribunal dice que el legislador goza de una amplia libertad con su legitimidad democrática, la que le dan los ciudadanos con su apoyo a través del sistema electoral, para decidir qué conductas son tipificables o no son tipificables en función, en cada contexto, de la sensibilidad social. Por eso unas conductas en algún momento son consideradas delito y en otro no lo son destipificadas del Código Penal. Pero sí advierte en esa sentencia de que más allá de la sensibilidad social, el enfoque que se ha de dar tiene que estar relacionado no con la moralidad ni con un determinado credo religioso, sino, y está hablando de prostitución, desde la perspectiva de la dignidad, que define aquí y en otras muchísimas sentencias como libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión de respeto por parte de los demás. Eso es la esfera de la dignidad humana, según el Tribunal Constitucional español. Bien, con ese marco constitucional y ese marco internacional, es evidente que el legislador, respetando lo que acabo de decir, podrá legislar en un sentido o en otro. Es evidente que en estos momentos goza de mayor respaldo social y la sensibilidad social claramente apunta más hacia la abolición más que al reconocimiento de derechos laborales.
Pero los laboralistas que hemos defendido la necesidad de tutelar a las personas que hoy por hoy y ahora por ahora, hasta que lleguemos a esa sociedad en la que se elimine y se consiga la abolición, necesitan respuestas ahora. Hemos defendido la necesidad de dar derechos. Lamentablemente, laboralizar a lo mejor no ayudaría mucho, como acabamos de ver en Alemania, porque se rehúye en la legislación laboral porque implica reconocer derechos a estas personas. Para ir terminando, yo creo que, aunque sé perfectamente que la pretensión actualmente, la mayoría política va a optar por la modificación del Código Penal para incriminar al consumo o al consumidor de prostitución, creo sinceramente que con eso solo no se va a acabar. Las políticas de educación, las políticas de sensibilización son necesarias, pero las políticas de sensibilización y las políticas de educación no son incompatibles con reconocer transitoriamente a aquellas personas que lo han desempeñado o lo están desempeñando derechos sociales y laborales. Porque la verdad llama mucho la atención que la mercantilización del cuerpo esté en unos casos amparada y en otros no esté amparada. Es como estigmatizar a estas personas, no sé, porque son un paso más allá, porque son más pecaminosas, porque hay más mercantilización en unas actividades de pornografía. En fin, no voy a aludir a la lista de los trabajos más desagradables que realizan muchas personas y que nadie querría mandar a su hijo o a su hija a una escuela de recolector de desechos de baños portátiles, me imagino. Pero la necesidad económica de las personas está ahí y esas personas ningún país que yo sepa ha dado ni siquiera el derecho a un subsidio de transición a un mercado laboral que no tenga que ver con el mercado del sexo. En realidad, creo que si se regulara laboralmente, cosa que ahora es altamente improbabilísima, pero bueno, en los momentos en que esto se planteó, porque nosotros, venimos trabajando un grupo, un laboratorio desde hacía mucho tiempo, esto ahora es implanteable, pero se plantearía la necesidad de tratarlo como una relación laboral no común, sino especial. Una relación especial porque fundamentalmente no se puede fomentar desde la formación profesional de las personas ni obligar a una colocación adecuada como condición para tener una prestación de desempleo al ejercicio de la prostitución. Son cosas evidentes. Pero lo que es más importante, debería de tratarse o hubiera podido tratarse de una relación laboral especial en el sentido de que el poder de dirección del empresario tiene que quedar reducido, dejando una esfera intangible de libertad de decisión en cuanto a los servicios que pueda o no prestar este tipo de vamos a decir, trabajadores, ni siquiera quiero emplear la palabra trabajadores. Pero bueno, en realidad necesitaría un tratamiento diferenciado, no puede ser una relación laboral común. Y termino señalando que estamos ante un tema complejo, de verdad, donde el cuerpo se vende. No voy a hablar ahora del alquiler de úteros, ni de, no lo sé, la venta de órganos o la muerte digna, el derecho a decidir, en fin, son muchos los temas que nos tocan, que no son meramente económicos o que no resolvemos en términos de economía. Y por eso creo que solamente pues desde el diálogo, oyendo muchas cuestiones que están ahí y que pueden, bueno, no hacernos cambiar de opinión, pero sí tomar una noción de la complejidad real de la cuestión, es positivo siempre. Y desde ese espíritu simplemente ha sido mi planteamiento o ha sido mi disertación de esta tarde. Nada más, muchas gracias por la atención prestada y quedo a la disposición de lo que me queráis plantear. Gracias. Muchas gracias, Sofía. No sé si Jesús va a moderar el debate. Jesús, ¿estás por ahí? Nuestro presidente. Aquí, pero lo moderas tú y yo te digo. No, bueno, yo prefiero que me da igual, o sea, lo moderas tú mejor, que está habituado ya a la moderación de debates, ¿no? Bueno, pues la cosa es bien sencilla. ¿Quién quiere? Bueno, de entrada tenemos en el chat una serie de cuestiones que plantea la compañera María Abril. Dice, Comisiones a nivel general no tiene una postura oficial. Comisiones de Madrid se acaba de definir abolicionista.
Parece que en Cataluña hay muchas regulacionistas y en Andalucía abolicionistas. Y termina diciendo, no toda actividad humana es indicable, conlleva niveles de mortalidad, drogodependencia, enfermedad para niñas y mujeres, según certifica la OMS en numerosos estudios. Debería ser tan proscrita como antaño lo fue el trabajo infantil en las minas de carbón. Y luego Nuria Marchal en el chat dice, felicidades por tu exposición, Sofía. Y eso es lo que tenemos por el momento, aunque Paqui Granado pide la palabra y Socorro Robles también. Adelante, pues, cuando queráis. Primero Paqui, después Socorro y después, sí, José Luis también quiere, Zacañín y también quiere hablar. O sea, tenemos 3 palabras. Soco había pedido la palabra antes que yo. Ah, vale, pues Soco, venga. Bueno, ¿me escucháis? Sí, sí, sí. Vamos a ver, yo no es con respecto, es una pequeña aclaración de inicio, no es con respecto a tu conferencia, Sofía. Voy a hacerlo después. Hay cosas de las que has comentado que me gustaría plantearte alguna cuestión que me ha suscitado, pero ahora mi idea primaria es dar una respuesta o aclarar a la gente que está siguiéndonos, porque en las redes sociales ha habido un auténtico mare magnum, un tsunami de opiniones con respecto a esta conferencia. Entonces, en ese sentido va mi intervención, esta primaria. Es verdad que el Ateneo y todas las secciones que se inscriben en el Ateneo, como foro de debate, está abierto a aquello que los socios y las socias, incluso gente de fuera, nos propone para que se debatan, porque son temas candentes y como tales, pues, se le da cabida, siempre y cuando vayan a favor de los derechos humanos y no estén en contra de ellos. O sea que no cualquier tema, no vamos a negar el holocausto, vamos. Quiero decir, sino que vamos a intentar que todos los temas que estén en la sociedad puedan debatirse en un foro como este, con el respeto que se puede, y escuchando, y con el respeto que se debe a cualquier persona que aborde un tema con cierto rigor. Con respecto a la sesión de feminismo, desde los foros se nos dice que hemos metido la pata, que realmente eso no es feminismo, que lo que estamos haciendo no es positivo, etc. Bueno, yo quiero también abordar este tema. A ver, si nosotros nos fijamos en la sesión de feminismo, primero se llamó Pensamiento Feminista Contemporáneo, fue un ciclo que inicié yo hace 4 años, y después pues, se ha ido convirtiendo en un grupo de trabajo que son en la sección de feminismo. En la sección de feminismo nosotros no nos vamos a poner carné de nada, simplemente ver las actividades que hemos desarrollado en 4 años. Y si esas actividades responden a un planteamiento feminista, pues que cada cual pueda decidir si lo es o no lo es. Lo que sí es cierto es que nosotros nos sentimos feministas y que queremos, obviamente, que determinados temas se aborden. Quizá como la mal llamada ley trans, no son son debate actual, son debate social, están metidos en todos los foros, pero realmente pues son temas delicados, son temas complejos, son temas que tenemos posiciones. Lo cual no nos impide, y no nos debe de impedir nunca, que se puedan perfectamente exponer opiniones con las que no estamos de acuerdo, pero que consideramos que hay que escuchar con el máximo respeto y se pueden debatir. Y esto puede ser este caso o otro. Quiere decir que la adscripción al ponente no está garantizado por el hecho de que se le dé cabida a que exponga su idea. Y eso sí lo quería dejar claro porque las redes sociales, pues bueno, poco menos que te dan totalmente o te sentencian o te ponen en el banquillo de los acusados. Y estas cosas hay que tenerlas claras. El Ateneo es una asociación cultural que pretende que aquellas posturas, aunque no estemos de acuerdo, aunque estemos de acuerdo, pues se puedan exponer y se puedan debatir. Y en este sentido es lo que quería, antes de nada,
para salir al paso de esa especie de muro que aparece en Facebook o en donde sea. Yo no soy de redes sociales, me han llegado diferidas porque no soy de este medio, pero sí es cierto que pueden hacer daño, que pueden ser, o que pueden no interpretarse en el debido contexto, y por tanto hay que aclararlo. Por supuesto que ahora después, y perdonas por este pequeño inicio, pues podremos debatir lo que has planteado, Sofía. Aquí, cuando quieras. Aquí, Granado, ¿estás por ahí? Sí. Vale, adelante, adelante. No sé en qué página estoy de las páginas varias, pero yo estoy aquí. No sé si me veis en este momento, ¿no me veis? Bueno, en primer lugar, por supuesto... Te veo. Me ves, Sofía, muy bien. Hola. Hola. Bueno, en primer lugar, lógicamente, alegrarme de compartir esta tarde este encuentro con compañeras, como bien ha dicho Rosa al principio. Somos compañeras desde hace ya más de 30 años y Sofía y yo nos conocemos pues desde hace casi 40, o sea que quiere decir que hace mucho tiempo que nos conocemos, evidentemente. Hay algo que yo quería aportar al debate que efectivamente, como tú bien manifiestas, es un debate tremendamente complejo y tremendamente sugerente y tremendamente actual. Bueno, de entrada yo me posiciono en una línea muy diferente a la que tú defiendes. Yo soy claramente abolicionista. No da lugar a entrar en muchas profundidades y no quisiera yo que mi intervención fuera en el plano de debatir aquí entre dos juristas laboralistas sobre matices técnicos, pero no es lo mismo abolicionismo que prohibicionismo, técnicamente no son la misma cosa. Pero hay algo que yo quería plantear. A ver, independientemente que, por supuesto, hay personas feministas, mujeres feministas, que se autodefinen como feministas y que defienden una posición regulacionista, lo que está claro que el abolicionismo de la prostitución es una parte esencial de la agenda del movimiento feminista históricamente. Eso es algo incuestionable. Nos podemos encontrar efectivamente con personas concretas, totalmente respetables, faltaría más, que defienden una posición distinta. Pero la agenda del feminismo histórico y la agenda del feminismo mayoritario en este momento es una agenda abolicionista. Vamos a ver. Por lo pronto, desde mi perspectiva, para poder plantear una cuestión como el tema de la prostitución, no se puede plantear desde una posición formalista de acceso al derecho. Para plantear el tema de la prostitución hay que contextualizarlo en un plano, entiendo, mucho más amplio, en el que inevitablemente tenemos que plantearnos cuáles son las causas de la prostitución. ¿Cuáles son los elementos que están en la base de una realidad que curiosamente has calificado de dignificar a las personas sin dignificar la actividad? Es curioso que podamos dignificar a alguien sin dignificar lo que hace. Eso es una operación que a mí me resulta bien compleja de resolver. Pero en todo caso, quiero decir, ¿cuáles son las causas? La prostitución es una de las instituciones fundamentales del patriarcado. Absolutamente. La prostitución ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo. No es lo mismo la prostitución que se ejercía antes de la década de los 70 en el mundo que la que se ejerce a partir del neoliberalismo salvaje. O sea, en este momento en la prostitución, que es una industria prostitucional, hablar de libertad, desde mi punto de vista, y desde la agenda del feminismo, es pues sencillamente un formalismo que desde luego no encaja con la realidad de la industria prostitucional. El problema social de la prostitución no es el problema de las mujeres que libremente quieren hacer con su vida lo que les dé la gana de hacer. Ese no es el problema ni la realidad de la prostitución. Por tanto, focalizar un debate crucial para la
para el desarrollo, para la superación de la subordinación histórica de las mujeres en torno a la idea de libertad, es, desde mi punto de vista, no contextualizar adecuadamente el problema. Porque la realidad de la prostitución no tiene nada que ver, la problemática social de la prostitución no tiene nada que ver con el elemento de la libertad. Y eso está más que demostrado a través de los distintos estudios que se realizan con el tema de la prostitución. Eso significa que tenemos que, y en eso tienes toda la razón del mundo, de seguir manteniendo un sistema social absolutamente hipócrita, que prohíbe, pero por la puerta de atrás está no solo permitiéndolo, sino que España es el país de Europa con mayor demanda y consumo de prostitución. Eso es una barbaridad absoluta. Es decir, evidentemente el abolicionismo no se queda en plantear si se prohíbe el proxenetismo, si se condena el putero. El abolicionismo lo que trata es de modificar las circunstancias sociales que permiten eso. Y, por supuesto, en el mientras tanto, ¿qué hacemos? En el mientras tanto, lo que no podemos, y termino con esto, en el mientras tanto tú propones, bueno, transitoriamente hasta llegar a, vamos a regular para facilitar, para posibilitar. Desde mi perspectiva, eso es un planteamiento paternalista de la realidad de las mujeres. O sea, la cuestión de fondo del problema de la prostitución es que es una de las manifestaciones más salvajes de violencia contra las mujeres. Y la libertad es algo tan minúsculo en la realidad social de la prostitución que no puede darnos respuesta al problema real de la prostitución, el planteamiento desde la lógica de si hay mujeres que libremente lo hacen o no lo hacen. Bueno, perdonad porque es que me estoy enrollando demasiado y no quiero, por supuesto, ni siquiera consumir mucho tiempo. Solo termino en ese sentido diciendo que creo que, por supuesto, que los poderes públicos tienen que adoptar medidas urgentes. O sea, un verdadero programa o proyecto de abolicionismo implica protección social para las mujeres en situación de prostitución. Evidentemente, pero la protección no puede pasar por legalizar, normalizar, como si se tratara de un trabajo por cuenta ajena del que tanto vosotras como yo nos dedicamos precisamente a eso en nuestra actividad universitaria. El dar una respuesta social necesaria no puede pasar por caer en esa trampa de dignificar a la persona sin dignificar la actividad. Porque eso es, desde mi punto de vista, infumable. Es imposible dignificar a la persona sin dignificar la actividad. Gracias, Paqui. Sofía, ¿quieres contestar algo o pasamos a otras palabras? Bueno, puedo, para que no se sí, para que no se acumulen luego muchos temas, quizás voy a ser rápida, no quiero propiciar el debate. Pero claro, son intervenciones importantes que creo que algún comentario merece que yo haga, ¿no? Sobre el tema de comisiones obreras, efectivamente, Comisiones Obreras está conociendo la división por territorios en torno al tema. Lo que ocurre es que esto ha evolucionado, es decir, muchas de las personas que hace 10 años escribían o decían unas cosas, hoy están adoptando otras. Esta evolución social, esto es un movimiento imparable, transversal, ha penetrado también en un sindicato que tenía una postura muy cerrada y ahora mismo están en una fase, efectivamente, le doy la razón, no recuerdo el nombre de quien lo ha planteado, me consta que, por ejemplo, Andalucía tiene una postura distinta, o sea, abolicionista, quiero decir. Y, por supuesto, que el feminismo mayoritario actual es abolicionista, por supuesto que sí. Esto de la dignificación de la actividad y la dignificación de la persona. Bueno, esto fue, no sé si una cosa que me hizo a mí pensar cuando tuvimos unas jornadas con distintas asociaciones de trabajadoras de la prostitución, que ellas se denominan trabajadoras del sexo, con distintos nombres, en las que ellos, bueno, se nos planteaba el tema de que al tener una serie de derechos, al dignificar su posición social y jurídica, acabarían siendo dignificadas. Y te lo comparaban con muchas actividades que han sido siempre infravaloradas, estigmatizadas y que finalmente, a través del reconocimiento de derechos, han adquirido un cierto grado de dignidad, en ese sentido más usual de la palabra. Es evidente que en términos técnicos, teóricos, dignificar el trabajo, la actividad y dignificar a la persona
sin dignificar lo uno y lo uno conlleva a lo otro, evidentemente que es así. Lo que pasa es que, bueno, realmente, según hemos visto, los intentos de países que han reconocido esta vía, esta posibilidad, por entender que podía ser una vía de dignificación y de equiparación a las personas que realizan una actividad que hoy, bueno, que en el momento que lo adoptaron no consideraron debían de estar tipificadas o criminalizadas, su actividad, quiero decir, bueno, tampoco ha dado resultado, en eso doy totalmente la razón, es decir, no ha cambiado nada, no ha modificado la realidad en nada, y eso es lo que a mí me deja abiertamente un poco desconcertada, esa es la palabra, desconcertada, no parece que resuelva problemas, aunque, bueno, también es verdad que cuando te ves con los jueces que te cuentan, mira, a mí me llega un caso, Sofía, estas venían de una fiesta en los chalecitos de Madrid y tienen un accidente y esta se ha quedado inválida, la otra, ¿cómo yo lo hago para que esta gente tenga al final para comer mañana? No en el futuro cuando los programas, la educación, yo tengo que buscarle una solución. O te llega, a mí me ha llegado este cliente, esta persona que le pasa esto y ahora no le quieren pagar, yo tengo que defender que esto es trabajo porque necesita, en fin, esto es una situación abusiva y bueno, y como los operadores jurídicos, la inspección de trabajo, hablas con los inspectores y ellos han tenido ese criterio técnico y están abriendo un montón de actas de infracción laboral. O sea, porque y le meten mano al alterné por meterle mano a la prostitución porque es la única vía de acceder a ello. Es decir, es que luego la realidad, cuando tratas con las personas, o no sé, la ordenanza de convivencia ciudadana en Barcelona, que la estudiamos muchísimo, claro, te acercas a esa realidad con los cuerpos de seguridad del Estado, bueno, del Estado no, de allí, de Cataluña, y te ves en unas cosas que dices, bueno, al final le tienen que dar respuesta. Y mira que hay programas, pero curiosamente ni siquiera los países como Francia o Alemania, más ricos que nosotros, han establecido ningún subsidio de salida de la prostitución. Son ayudas sociales muy discrecionales, muy indeterminadas, pero no se ha establecido ningún tipo de subsidio que posibilite realmente a una persona decir, me voy, lo dejo. No pueden, porque mañana tienen que darle de comer a sus hijos. Entonces, cuando yo planteo respuestas transitorias es en la búsqueda de dar una respuesta a las personas, a un colectivo que sufre y que se siente muy maltratado, muy discriminado, porque al final, bueno, sí, la causa de la discriminación, la causa del feminismo, pero a mí, ¿quién me soluciona mi problema? Esta perspectiva en la que apunta lo de dar alguna respuesta transitoria mientras se consigue ese abolicionismo que todos deseamos, evidentemente, ¿no? Porque yo no, en ningún momento, quiero decir, yo no considero que sea positivo socialmente, ni como sociedad, ni siquiera solo para las mujeres como sociedad, esa cosificación del ser humano, no lo considero así tampoco. Perdón, bueno, ya no abuso más turnos de palabras, sino... Hay comentarios en el chat que ahora leeré, pero primero quiero pasar, ahí tengo 3 palabras pedidas, no sé si José Luis o Alicia, y después Francisco y después Rosa. De momento, José Luis, ¿me se oye? ¿Me se oye? Sí, ¿no? A ver, yo quería decir que creo que el problema de la prostitución es un problema muy mal resuelto desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que me parece obvio que nadie está contento con la solución que le estamos dando, que le venimos dando casi desde el principio de la historia, ¿no? Mi maestro decía que un problema, digamos, mal resuelto es un problema mal planteado, ¿no? Y posiblemente, y no quiero ir más allá, tal como se está planteando, incluso los datos que se manejan, suele ser un problema mal planteado. Pero en este contexto yo quería darle muchísimas gracias a Sofía porque me ha dado un marco, yo soy un ignorante desde el punto de vista legal, me ha dado un marco muy sólido. Yo me he sentido muy bien cuando he terminado de su conferencia, creo que sé muchísimo más, no de la solución del problema, que ya quisiera, supongo, ella y cualquiera tenerla, pero sí de un marco para plantearlo con los pies en la tierra. Así que se lo agradezco muchísimo. Quizás es lo más importante que quería decir. Pero ya aprovecho para hacer una pregunta, una curiosidad que tengo, y es ¿qué dice la legislación vigente sobre actores y actrices porno?
¿Eso es prostitución? ¿No es prostitución? Si yo tengo un accidente, si yo haciendo el salto del tigre como actor porno que soy, como todo el mundo sabéis, me hago daño en el tobillo, ¿eso cómo funciona? ¿Vale? Gracias. Muchísimas gracias al Ateneo por lo que ha hecho y a ti por tu conferencia, que me ha encantado. A Rosa también, pero Rosa tiene confianza ya. Muchas gracias a los dos. Realmente, lo acabas de decir, es que el actor porno es accidente laboral, porque el actor porno es una actividad, es una cosificación del cuerpo humano, igual que los pet shows, y allí están, bueno, haciendo unas barbaridades desde nuestro punto de vista a lo mejor, que para otros no lo es. Yo tengo que intentar ser respetuosa con todas las sensibilidades. Eso es una actividad laboral. Sí, sí. Es la prostitución, es cuando la venta del cuerpo consiste en el acceso carnal. Eso es lo único que prohíbe el Código Penal. Así es. Gracias, Sofía. Francisco, cuando quieras. ¿Se me escucha? Ahora sí, adelante. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitar a todos los organizadores y sobre todo al Ateneo por la valentía de coger el toro por los cuernos y de tratar un asunto que tiene muchísimas aristas, que no deja indiferente a nadie y que además tiene es un problema secular, y que además ese problema secular va a ir a más. O sea, yo creo que la problemática de la prostitución hay que verla también en cuál va a ser su fenomenología de aquí a corto y medio plazo, ¿no? Y particularmente soy de los que pienso que yo pienso que estamos en un sistema pornocapitalista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que este pornocapitalismo, tal como yo lo he incluso denominado en algún momento dado, sobre todo con el tema de la digitalización, está haciendo todavía que la mercantilización del cuerpo en todas sus formas se sofistique incluso más, ¿no? Si partimos de la base de que el concepto de prostitución, como ha dicho perfectamente la ponente, es cuando hay un intercambio carnal, pero hay otros tipos de negocio sexual que eso va a ir increciendo. Hay también otro problema de base, y es que los niños están llegando a tener una sexualidad mal entendida, el acceso a las formas, digamos, digitales, están utilizando la pornografía de una manera como un juego más, y eso, cuidado, porque puede reproducir patrones de violencia a medio y largo plazo. Y ya, si además sumamos que es muy probable que la inmigración vaya más, es decir, que pues generalmente si sumamos por una parte esta normalización peligrosa en cuanto de base, y además vemos que va a haber cada vez más fenómenos migratorios en este aspecto, pues muchas veces cuantos inmigrantes vienen con deseo incluso de poder trabajar y que después se prostituyen por este aspecto, ¿no? Entonces, yo lo que sí querría es simplemente un tema. Los modelos están ahí, y Sofía yo creo que lo ha diseñado bien. Quizás donde está el problema es dónde ponemos el epicentro. Es decir, tradicionalmente la prostitución ha estado residenciada en el Código Penal, pero claro, del Código Penal dar el salto al derecho del trabajo cuando es quizás el gran problema en este caso, porque es cierto, hay que brindar una protección, pero laboralizando, hemos visto, como ha dicho la ponente, que la ley alemana ha habido muy poca afluencia de laboralización. Es más, diría más, la ley alemana, veámoslas en su contexto, es muy paradójico que haya sido impulsada por un partido que es un partido demócrata, cristiano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que si en Alemania se ha regulado esto, dando las dos vías de la posibilidad de prostitución por cuenta ajena y por cuenta propia, es porque los alemanes, dentro de su pragmatismo, han llegado a la conclusión de que, bueno, vamos a legalizarlo, primero porque voy a controlarlo más.
Y además, pero es que en Alemania el cumplimiento de la normativa tienen otra ética. No es como la ética de la picaresca española, en donde es todo lo contrario. Pensamos también de que la prostitución es un negocio no visible. Entonces, yo tengo la sospecha que las personas que ejercen la prostitución no se van a dar de alta para trabajar como autónomos, por ejemplo, ¿no? Y lo veo muy complicado en este aspecto de que le diésemos ese sustrato. Un último apunte. La prostitución, nos vamos desde el punto de vista del derecho penal y nos vamos al punto de vista del derecho laboral. Y ahora vamos a aterrizar en el gran problema. Y es que hoy día quien está teniendo las tortas en materia de regulación es el derecho administrativo. Es decir, que están siendo las ordenanzas municipales las que están regulando, entre comillas, este asunto. Y aquí podemos ver desde ordenanzas municipales en donde son realmente punitivas, por decirlo de alguna manera, y ordenanzas municipales que según el partido de turno que esté detrás, hacen la vista gorda. Por lo cual eso sí que es complicado, porque ya no es solamente un modelo, sino que son distintos modelos al respecto, ¿no? Pero en cualquier caso, mis felicitaciones y que creo que incluso también que el movimiento feminista debe tomar esto como una cuestión analizable con sosiego, porque tampoco hay que caer en el victimismo histórico y también, dicho sea de paso, la prostitución no es solamente de mujeres, hay también una prostitución masculina y esa prostitución masculina está ahí. O sea que vamos a ver también el asunto desde fenomenológicamente hablando. Y nada más. Gracias, Francisco. Sofía, ¿quieres responder algo o le doy la palabra a Rosa? No, por mi parte, nada, agradecer a Fran Alemán, Francisco, compañero nuestro, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Córdoba, el que nos haya acompañado, además de compañero, querido amigo y compañero de proyectos de esclavitud. Él ha trabajado con nosotros de la trata, un especialista en la ley alemana de prostitución, en fin, llevamos mucho recorrido compartido también desde la perspectiva de derechos humanos siempre, por supuesto. Gracias, Rosa, cuando quieras. Sí, ahora. Bueno, yo quería hacer unas cuantas reflexiones sobre el debate que tenemos, ¿no? Lo primero, yo creo que habría que eliminar o habría que superar algunos, digamos, planteamientos que yo entiendo reduccionistas. Defender o plantear una vinculación indisoluble entre trata, explotación sexual y prostitución no es una secuencia, digamos, que siempre se da, que siempre se cumple. Yo creo que la trata conlleva o determina un amplísimo, digamos, volumen de explotación sexual, de prostitución forzada, pero negar la existencia de prostitución no forzada es mirar, digamos, cerrar los ojos a la realidad. Yo creo que por muy minoritaria que sea, aunque la mayoritaria sea una prostitución forzada, digamos, por coacción, violencia física o forzada por, digamos, necesidades económicas, que es la mayoritaria, no podemos negar la realidad de que existe una prostitución no forzada. Francisco Alemán, además, me alegra que esté presente esta tarde con nosotras, porque aparte de haber trabajado en proyectos de investigación sobre nuevas formas de esclavitud, tiene un recientísimo trabajo que ha publicado. Él no es solamente catedrático de Derecho del Trabajo, es sociólogo, y ha hecho un extensísimo y profundísimo trabajo de campo entre prostitutas
con, digamos, metodología cuantitativa, encuestas, y metodología cualitativa, entrevistas, y puede tener una foto muy próxima, muy actual y muy real de cuál es el panorama de la prostitución. Por tanto, él podría aportarnos quizá también algunos elementos cuantitativos que podrían ser clarificadores en ese sentido, ¿no? Por otra parte, una última reflexión. En Suecia, que es la que ha liderado, digamos, el modelo nórdico de abolicionista, de penalización, de prohibición y penalización, no de las prostitutas, sino de los consumidores de sexo, de los puteros. Las cifras que yo he leído en la prensa es que, después de estudios también cuantitativos que se han hecho, es que en Suecia el nivel de consumo de prostitución no ha bajado desde la entrada en vigor de la norma prohibitiva, ¿no? Es más, se ha mantenido en cifras muy similares previas a la abolición, y lo que ha ocurrido ha sido una traslación de la prostitución en calles, en burdeles, en locales de alterne, que como muy bien decía Sofía, hay una línea indeleble que separa el alterne de la prostitución, ¿vale? Se ha trasladado de ahí, digamos, de los lugares habituales o tradicionales de consumo de prostitución, de sexo, a Internet, es decir, a aplicaciones informáticas. Esos son los datos que arroja, digamos, las encuestas que se han hecho, los sondeos que se han hecho en Suecia, que han liderado, como hemos dicho, digamos, la respuesta jurídica abolicionista. Quería simplemente aportar esas reflexiones, esas 4 ideas que me había sugerido la intervención de Sofía. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Pilar Ocaña tenía una pregunta. Y Enrique Cobo quiere intervenir, y también Paqui Granados quiere volver a tomar la palabra. Así que, Pilar, cuando quieras. Hola. Se la he formulado en el chat, no sé si me parece que no la ha leído. Por eso te doy la palabra, para que ya, pero espérate que ahora no la puedo leer, pero te puedo decir, no porque se me ha pasado la pantalla entera, pero se lo pregunto. Sofía, yo quería preguntarte, ¿qué entiendes tú por prostitución? Bueno, te lo pregunto. ¿Y qué tipo? Ya sabemos que hay la prostitución, no hay una prostitución, hay muchas prostituciones, ¿no? Y de muchos tipos, y la mayoría probablemente obligadas, ¿no? O condicionadas de una manera o de otra. Pero yo te pregunto qué tipo de prostitución consideras tú, vamos, si que estás tú en esa línea, porque en fin, yo te he escuchado como si fuera, en fin, no he visto tu pensamiento ahí reflejado, sino una exposición, ¿no? ¿Qué tipo de prostitución consideras que podría ser regulada? Porque claro, yo estoy convencida de que la prostitución no es actualmente un oficio que se ejerce porque me gusta, ¿no? Porque me gusta hacerlo y porque yo dejo de hacer otras cosas que puedo hacer para hacer otra que me gusta, ¿no? Que es eso, prostituirme, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me gustaría saber cómo lo ves. Bueno, creo que es prostitución puede entenderse en muchísimos sentidos, amplios, estrictos, pero prostituirse es venderse a cambio de dinero, ¿no? Pero en el concepto que estamos manejando se está refiriendo única y exclusivamente, y el debate radica en quienes tienen relaciones sexuales a cambio de dinero. Relaciones sexuales físicas. Y voluntarias. Hay contacto físico íntimo, ¿no? Eso es la prostitución, ¿de acuerdo? ¿Es una mercantilización del cuerpo? Por supuesto que lo es.
Y evidentemente yo no me he posicionado como que esa sea una opción como otra cualquiera. Estamos planteándolo en términos de necesidad para muchas personas, de necesidad porque no hay otra alternativa en el mercado de trabajo o porque la alternativa que se le brinda en el mercado de trabajo aún es peor. Desde otros puntos de vista, para ellos puede resultarle aún peor. Y ante la necesidad, es decir, esto me lo dijo un viejo maestro de Derecho del Trabajo, el que tú no puedes negar que formalmente haya o no haya libertad cuando el sujeto contrata sus servicios por necesidad económica. Todas las personas que contratan sus servicios lo hacen porque necesitan vivir de su trabajo, aparte del aspecto de la autorrealización o la vocación o cuestiones adicionales, ¿no? Pero es un trabajo que uno lo hace por necesidad, por eso hablamos los laboralistas de trabajo necesario, no el que hacemos pues por otro tipo de motivación, ¿no? Y yo creo que en el momento en que evidentemente lo están poniendo en el chat, una persona tenga otras opciones mejores, no se va a inclinar a la prostitución. El problema es que lleguen esas opciones realmente para que una persona tenga una libertad no solo formal, sino real de elegir. Y no la tienen, la real me refiero, la formal sí. Enrique Cobo y después Paqui Granado había pedido la palabra y Socorro Robles a continuación. Muchas gracias, muchas gracias. Yo en estas cosas tengo solo sensaciones, en modo alguno. Tengo una profundización. Como agradezco a gente que os habéis dedicado tanto tiempo a estas cosas que me aclaréis tantas cuestiones. De todas maneras saco una conclusión, una apreciación, no conclusión, una apreciación que me afecta personalmente, que es si esto no fuera un problema femenino, un problema de las mujeres, un problema provocado por los hombres, seguramente tendría una solución más sencilla. Lo que pasa es que afecta solamente al 50% al 50% de las personas humanas. Seguramente si nos afectara a nosotros, esto tendría soluciones más rápidas. Eso por una parte. Por otra parte, la otra sensación que se me queda. Lo ético, lo que pasa es que aquí saltamos yo salto desde la ética a la filosofía, a la política con demasiada velocidad. Pero lo ético aquí me parece que nadie puede comprar los servicios de otra persona, servicios tan íntimos y de entrega tan física y tan personal de otra persona. Nadie puede, eso no es decente. Y si no es decente, enseguida paso a la política. Si no es decente, hay que prohibirlo. Es decir, cuando se fuerza por dinero o por lo que sea, o por fuerza, una prestación de la mujer, eso tiene que ser prohibido por ley porque eso es indecente. Eso es indecente. Por tanto, me parece que es más lógico ser abolicionista que ser otra cosa, ¿no? Que regularizacionista. Yo quiero que las mujeres y los hombres y todo Dios esté asegurado, tenga para comer y pueda realizar su vocación de hacer lo que le venga en gana en la vida. Nunca daño a los demás. Pero eso es un problema distinto es cuando hablan de libertad algunos, yo siempre hablo de justicia porque es que no hablamos de lo mismo cuando hablamos de libertad. ¿Es libre una mujer para vender su cuerpo? No, para lo que es libre es para hacer lo que le dé la gana con su cuerpo. Pero para venderlo no, eso hay muchas dudas. Para venderlo seguramente lo hará porque necesita el dinero, si no lo haría por gusto. Quizá, no sé si lo habéis tratado, seguro que sí. Una de las soluciones no sería despenalizar al que provoca el delito, es decir, al que compra servicios por necesidad de la otra persona o por obligación o porque se lo imponen a la otra persona. ¿No sería lo lógico penalizar al que consume, al consumidor, sí, no al proxeneta, sino al que va de puta? ¿No sería lo lógico? Porque ese es el que hace delinquir. ¿No es eso?
Pues me parece que sería lo sano. ¿A quién se debe de castigar? Pues al que comete el delito. No, vamos, es un razonamiento demasiado sencillo, supongo, pero que de lo que he podido leer y de lo que he escuchado hoy aquí, a mí me parece que lo decente sería ser abolicionista y que la ley lo que debería de ir es a perseguir al que provoca el delito, al que delinque, me parece. Gracias, Enrique. Paqui, a continuación, había solicitado de nuevo la palabra. Gracias. Bueno, yo en primer lugar, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con las reflexiones que se han hecho en torno a que plantear un tema de estas características exige tener los pies en el suelo. Es decir, no hacer planteamientos en abstracto. Comparto totalmente esa reflexión y desde ese tener los pies en el suelo, pues significa que los datos son por sí mismos muy expresivos. En este momento, plantear la prostitución desde una realidad abstracta no tiene ningún sentido, no lo tiene en ningún caso, en ningún momento, pero máxime desde la década de los 80 hacia acá, el sistema prostitucional ha cambiado absolutamente. Cuando podamos escuchar a Rosa Cobo en la conferencia que está programada para el día 22, que bueno, yo ya la he escuchado en distintos momentos y ocasiones y considero que es de interés también escucharla, pues veremos cómo ella, que ha escrito un libro y ha trabajado muchísimos años sobre esto y ha escrito un libro sobre la prostitución en el corazón del capitalismo, pone al descubierto cosas que son tremendamente significativas, sin las cuales difícilmente se puede hacer un debate, entiendo yo, serio y en profundidad sobre la realidad de la prostitución y, por tanto, qué respuestas darle. En este momento, la industria del sexo, y por supuesto que la pornografía entra ahí también, son elementos que forman parte todos de un mismo correlato, ¿no? La industria del sexo está entre las 3 primeras industrias que obtienen mayor nivel de beneficio a nivel mundial. O sea, eso hay que tenerlo sobre la mesa. Es imposible en estos momentos históricos deslindar trata de prostitución porque son elementos que se retroalimentan. Por tanto, no es escindible una explicación en la que separemos, porque ahí sí que sería negar la vista a la realidad, o sea, sería mirar para otro lado. Y sobre el tema de la prostitución ya bastante miramos para otro lado y los sistemas políticos ya bastante miran para otro lado. El 90% de las mujeres que se prostituyen en Europa en este momento son inmigrantes pobres. Cuando hablamos de libertad, y desde luego que los laboralistas, las personas que trabajamos en derecho del trabajo, en esa afirmación que ha hecho Sofía, que efectivamente nuestro maestro Vidasoria ya él reflexionaba muchísimo sobre esto, está claro, pero evidentemente situar el tema, el análisis de la respuesta a una economía criminal, porque la prostitución a nivel mundial en este momento se mueve en términos de economía criminal. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa cuando se hace un planteamiento de respuesta a el tema de la prostitución. Es decir, que desde la perspectiva que yo defiendo, efectivamente uno de los temas tremendamente complejos, porque está atravesado por el tema del capitalismo salvaje con rostro neoliberal, el patriarcado y todo el tema racial cultural, porque esto es como tú bien decías y lo habrás estudiado, Sofía, estamos hablando de nuevas formas de esclavitud. ¿Qué representa en la economía mundial el trasvase de los fondos que las prostitutas que se traen de los países pobres a los países ricos, las remesas que eso significa para... O sea, hay todo un entramado para entender de qué estamos hablando que entiendo que realmente, es decir, si siempre ha sido una realidad compleja, en estos momentos lo es mucho más. Y la solución no va a venir solo de un Estado en particular. La solución, en la medida que está el problema globalizado, tiene que ser global. Y que, evidentemente, Rosa, que el planteamiento de la libertad o no libertad, yo es que ni siquiera le doy trascendencia a Rosa. Es que no la tiene. Es que el plantear, si tú planteas el tema de la prostitución y posibles alternativas, teniendo en cuenta la sociología de esa problemática, el tema de que si unas cuantas lo hacen o no lo hacen desde la libertad,
desde mi perspectiva, es un tema que carece realmente de relieve, porque cuando tú vas a dar una solución global a un problema tan tremendo como este, desde luego lo tienes que plantear desde la verdadera realidad, que no pasa por la libertad. O sea, el problema de la prostitución, desde luego, no pasa por la libertad bajo ningún concepto. Entonces, que haya minorías, como decía Francisco, efectivamente, que también hay hombres, pero el problema social de la prostitución no es un problema masculino. Que hay hombres que también se dan ese tipo de problemas y que no hay que desatender, pero no es el problema social gordo y grave de la prostitución el que estamos planteando aquí, que tiene rostro claramente de mujer. De mujer. Y la minoría que pueda... yo recuerdo perfectamente a una prostituta, que la conoceréis, Tiganut, que es una activista en este momento por la abolición, que cuando le preguntaron, bueno, ¿y si una mujer dice que quiere libremente dedicarse a la prostitución, ¿usted qué le respondería? Y ella dice, pues que haga lo que le dé la gana, pero ese no es el problema. Ese no es el problema. Nada más. Gracias. Maribel Lázaro quería intervenir y Socorro Robles también. Y vamos a ir terminando. Vale. ¿Se me oye? Sí. Sí, vale. Bueno, yo me declaro en principio feminista y abolicionista. Dicho esto, presentando el carnet, digamos, de feminismo y abolicionismo, os diré muy brevemente, a ver si puedo ser muy breve, una especie de vivencia, una vivencia personal. Yo me crié muy cerca, puerta con puerta, en un patio de vecino de la ciudad de la que procedo, con una prostituta. Esa prostituta convivía con todo el vecindario, por supuesto estaba alcoholizada, llevaba siempre un botijo, que decimos, con el que ella parecía que bebía agua, pero bebía vino. Cuando aparecían los puteros, a cualquier hora del día, entre la niñería del patio de vecinos, ella, con sus hijos dentro de la casa, hacía su canje, su intercambio económico con sus hijos allí delante. Es decir, que implicaba a sus hijos y a todos los niños, que nos parecía, digamos, que esa experiencia que yo viví y que hace poco escribí en el periódico de la ciudad donde procedo y se lo dediqué a ella, a esta prostituta con su nombre, está claro que no solo es la prostituta y la mercancía sexual. Por cierto, era una prostituta que ejercía, como habéis dicho, por cuenta propia, ¿no? Ella no tenía ningún proxeneta, sino que el que llegaba. Había un señor que vendía un canasto de huevos y como no tenía para pagarlo, pues lo llamaba y tenía que hacer su canje. Quiero decir que hay muchos daños colaterales, muchos daños colaterales respecto a la prostitución. Los hijos, el vecindario, que quieras que no, está implicado en esa situación y hay un rechazo total y absoluto. Y bueno, quería contar esta pequeña anécdota, ¿no?, que desde esos finales de los 50 hasta ahora me ha hecho estar plenamente en contra de la prostitución. La mejor manera de regular esa prostitución es acabar con ella, acabar, porque eso es una lacra primero para la persona, porque como yo digo, si le das 2.000 euros al mes, ya veríamos si ejercería o no de... Y bueno, era decir eso, y muy agradecida por Sofía, por todos los datos que nos ha dado y todo el debate que está siendo muy provechoso y del que yo personalmente estoy aprendiendo mucho. Muchas gracias. Gracias, Maribel. Sofía, ¿quiere decir algo o le doy la palabra a Socorro? Muy brevemente, porque realmente quiero daros gracias a todas las que habéis intervenido y a Enrique, que también ha intervenido.
han sido mujeres, creo, salvo Enrique, digo, en esta segunda ronda. Yo también he aprendido, he disfrutado, no he pasado mal rato por plantear algunas cuestiones, algún punto de disidencia. Lo he disfrutado y realmente he aprendido. La anécdota que nos ha contado Maribel, pues yo creo que es muy ilustrativa, mucho. De hecho, me hace gracia porque las ordenanzas municipales se centran sobre todo en que no sea en zona de colegios, que no sea en donde haya niños, es decir, que los que están regulando eso son, como ha dicho Fran Alemán, las ordenanzas municipales van en esa línea, en el vecindario, todo este tipo de temas. Pero bueno, eso es para hablar de las ordenanzas municipales. Y en cuanto a lo que ha dicho, las palabras finales de Paqui, ese no es el problema, ¿no? Haz lo que tú quieras con tu cuerpo, ese no es el problema, efectivamente ese no es el problema. Yo creo que el problema brutal, nos vamos a centrar en 4 personas que ejercen por cuenta propia, por necesidad. El gran problema son las grandes organizaciones criminales que se están valiendo de la trata de seres humanos, de la venta, son tratantes de seres humanos para la explotación en toda, tanto sexual como no sexual, que es que esto es tremendo, pero la sexual con toda la dosis de violencia que afecta, evidentemente, a mujeres fundamentalmente, no nos engañemos, aunque las cosas, conforme lo he dicho, el empoderamiento de las mujeres avanza, también la mujer es consumidora de prostitución, pero bueno, por ahora la dimensión no tiene nada que ver. Por lo tanto, estamos ahora mismo, yo creo que ante un gran cambio de ciclo histórico en el tratamiento del tema, y creo que todos estamos de acuerdo en cuanto a por lo menos los que estamos aquí. En otros foros puede que ni eso, pero los que estamos aquí en que en la sociedad ideal esto debería de desaparecer, efectivamente. Lo que no nos terminamos de poner de acuerdo es cómo enfocar el aquí y ahora, el cómo, el qué pasos, si son compatibles políticas de protección a la vez que, de protección de todo tipo, a la vez que se acomete con una serie de baterías. A Enrique le respondo que claro que sí, si es que lo que se pretende ahora, y hay un acuerdo muy avanzado, sobre todo del PP y del PSOE, que están de acuerdo en la incriminación del putero. Esa es la inminente reforma que esperamos en el Código Penal y que necesitan unas mayorías reforzadas porque es una ley orgánica y por eso se está llegando a un espectro político muy amplio. Pero, como digo, a algún grupo político todavía no se ha definido, ¿no?, cómo se va a mover en esa dirección, pero yo creo que es mayoritario, y digo, desde la izquierda a la derecha, o sea, es que es mayoritario. Quizá hay Ciudadanos el único que está en contra abiertamente, ¿no? En contra porque lo ha dicho, quiere reconocer un régimen de libertad. Muchas gracias a todos, de verdad. Ha sido gracias a ti, Sofía. Soco y después ya Rosa para cerrar. Bueno, pues me alegra el haber podido debatir desde posturas a veces no las mismas, pero sí creo que tenemos puntos en común, en el sentido de que, Sofía, tú has trabajado, y parece que también Francisco, eres cordobés, creo, habéis trabajado el tema de esa esclavitud que nos rodea. Yo cuando era muy pequeña iba al cole, aquí en Granada, y siempre iba por la calle Varela. La calle Varela de Granada en ese momento era una calle de prostitución, y por tanto para mí, bueno, podíamos entrar por varios sitios, pero el camino más corto era el de la calle Varela, el Colegio de Cristo Rey, y yo me iba siempre por el más corto, con lo cual sí que veía, para mí eran personas deshumanizadas, personas que tenían una pena, a veces algunas muy mayores. Yo lo vivía muy mal, con mi entonces 10 años, aquello me parecía un espectáculo dantesco, ¿no? Y siempre me ha sobrecogido bastante. Y por tanto, centrar muchas veces el debate es sobre si la prostitución deshumaniza a las mujeres o no. Y si queremos y podemos erradicarla. Si podemos erradicar esa prostitución. A lo mejor es una utopía, pero hay muchas cosas utópicas que nos lo hemos propuesto y poco a poco se ha conseguido. Claro, tienes que tener voluntad política. Si no tienes voluntad política, es difícil. Pero con voluntad política sí que hay programas
de integración de esas mujeres prostituidas que se pueden rescatar. Y en ese sentido te preguntaba en el foro, lo que pasa que veo que no, ahora te lo pregunto, ¿qué te parece a ti el foro que se ha iniciado en Valencia, un foro de abolición en la ciudad de Valencia, en el seno de la academia, precisamente? Si eso se puede divulgar, hacer que más universidades, hacer que más ciudades, como ahí también hay un foro abolicionista grande y tal, pues se puede llevar a más sitios y podemos caminar hacia esa erradicación completa, en donde la prostitución no sea un trabajo, la prostitución es una putada. Nunca mejor dicho, ¿no? Joder, sí. No es un trabajo ni puede regularse. Eso no significa que no tengamos los pies en la tierra y digamos, bueno, ¿y en el ínterin qué? Pues en el ínterin trabajamos para todo eso, pero en el ínterin hay que dar soluciones. No, a mi modo de ver, validando ese trabajo. No podemos partir de eso. Eso es algo que no debe estar. No debe estar en nuestro planteamiento, porque si lo consideramos un trabajo, todo nos viene detrás. Trabajo sexual, ¿qué es eso de trabajo sexual? No, perdona, esa persona voluntario, pues voluntario, ¿qué proporción de personas voluntarias? ¿Cuál es el volumen de dinero que hay detrás? ¿De qué manera se nos va a dejar que las mujeres sean libres en ese sentido? Es que hay mucho, y después todo el tema económico, es decir, es que los análisis de clase antes se hacían y ahora parece que no están, ¿no? Pero si es que si mira, y en Holanda, yo me acuerdo, ¿quién había en los escaparates de Holanda? Las mujeres racializadas, muchas de ellas, pero muchísimas. Y bueno, ¿cuántas holandesas había detrás? Pues habría que estudiarlo, yo no lo sé, pero me da la impresión de que como que pocas, ¿no? Y, en fin, no sé. Y desde luego, muchas gracias, Soko. Pero al que hay que decir que no, tiene que estar mirado socialmente, tiene que estar discriminado socialmente. Eso es una masa social que se va formando, eso no se forma de la noche al día, pero es bueno que lo digamos y es bueno que estemos en esa posición, negando la mayor, ¿no? Un trabajo. Gracias, Soko. Rosa, cuando quieras, y vamos cerrando. Rosa. Se ha perdido. Ah, no, está ahí. Pero yo no he pedido la palabra a Jesús. No, pero sí que te la doy para cerrar. Ah, para cerrar. Bueno, yo agradecer a todos, a Sofía en primer lugar, por supuesto, por su exposición, por sus reflexiones, a todas y a todos los que habéis participado también por vuestras aportaciones que nos han hecho reflexionar. Lo importante, yo creo que de estos análisis compartidos es precisamente ver perspectivas que a lo mejor no teníamos a priori, ¿no? Y en el debate, en la transmisión de ideas mutuas, vamos creciendo y vamos enriqueciéndonos, precisamente. Entonces, agradecer a todos y al Ateneo en particular, como dije al principio, por haber abierto esta secuencia, estas dos conferencias para analizar los dos modelos existentes y tratar, como decía Socorro, de buscar soluciones transitorias. A largo plazo, todos y todas estamos en la línea de que la prostitución debe quedar abolida socialmente, pero transitoriamente en el camino, en el íter, proteger, reconocer derechos a las personas más vulnerables, tampoco debemos de descartarlo ni demonizarlo. Así que muchas gracias a todos y en particular al Ateneo. Gracias a todas por vuestra paciencia y de verdad muy agradecida de haber compartido posiciones. Yo misma evoluciono, a mí me gusta escuchar, no es que cambie de idea cada minuto, pero sí me gusta interaccionar de verdad, estar abierta de verdad. Y al final llego a la conclusión de que efectivamente es un tema muy complejo, muy complejo, de verdad.
y bueno, seguiremos hablando. Gracias.